estamos muy contentos que siempre decimos que no invitamos más políticos ni médicos, pero hoy tenemos, tenemos un caso doble acá. No, además, espera, ni médicos, o sea, médicos y especialistas en energía son todos bienvenidos en este programa. Sí, porque él es un experto en energía y yo soy un experto en salud. Trabajo en energía, los expertos dejalo porque me da vergüenza. Carlos Regazzoni, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gusto. Bienvenido Gracias. a nuestro programa. Carlos, aparte de haber sido director ejecutivo de PAMI, es un médico muy reconocido, fue presidente de la obra social de la ciudad de Buenos Aires. Es hijo de Carlos Regazzoni, el artista que hacía esas cosas de loco que hacía con la chatarra del ferrocarril. Sí. Era el padre de este señor, que lamentablemente murió en el 2020, ¿no? Sí, en el 20. Así que bueno, hechas las presentaciones del caso, te manda muchísimos saludos Patricio Martínez. Un gusto. Que Pato me dijo, no dejé pasar el programa sin mandarle saludos a Carlos Regazzoni. Un amigo, lo quiero mucho. Un amigo del alma nuestro, Pato, viejo amigo. Gracias, Pato. Cumplí con lo que me pediste. Bueno. Patri, a ver. Tema, vamos a empezar con un poquito de contexto. Yo te escuché atentamente el otro día en la entrevista que te hicieron en Infobae, que metiste de todo, y me llamó la atención algo que vos dijiste con respecto a la reforma laboral, ya para después meternos en tu tema que es lo que más estás hablando ahora, ¿no? Pero lo que vos dijiste en ese momento fue que este gobierno era el único gobierno que se animaba a abordarlo, pero que tantos sindicatos y los otros partidos de la oposición también querían tocar el tema, pero no se animaban a decirlo públicamente porque daba mala prensa. ¿Cómo? ¿Por qué no nos contás un poquitito de ese tema? Para mí el tema laboral en Argentina es muy serio y tiene tres grandes vertientes. La primera vertiente es que pone de manifiesto la crisis educativa que tiene nuestro país, que es gravísima. O sea, en nuestro caso, la cantidad de fuerza laboral o personas en edad de trabajar que tiene un título universitario es la mitad que en Chile y un cuarto que en un país europeo. El segundo problema grave es la cuestión de la normativa. Nosotros tenemos una normativa que pone restricciones laborales como si fuese un país nórdico y estamos muy lejos de ello. Tenemos la mitad de la gente en la informalidad. Y el tercer problema es la crisis en la que está el seguro social, que es indispensable para la paz social. Ningún país ha logrado realmente reducir su conflicto social si no es gracias a un seguro social. Y ese seguro social tiene dos grandes variantes. El seguro el retiro, el seguro de retiro, que incluiría en algún grado cuando la persona no puede trabajar más por enfermedad, y el segundo caso es los seguros de salud. Así que estos tres problemas tienen que ser abordados inmediatamente y con enorme profundidad, porque ocurren en un país que tiene una realidad social que es la que hay y no va a cambiar de la noche a la mañana por arte de magia. La primera es el envejecimiento que sufre aceleradamente la Argentina, que obviamente es un golpe gravísimo, muy complejo al mundo del trabajo, digamos, y el otro es la cuestión social. Vos tenés un país que tiene el 30% de la gente bajo la línea de pobreza y el 50% de los chicos bajo la línea de pobreza, y los problemas estructurales de salud que tenemos y de educación ya lo mencionamos, vos no vas a, por arte de magia, tener acá niveles de trabajo como Alemania. ¿Inteligencia artificial va a reemplazar al médico? No, yo creo que algunas funciones sí, y evidentemente todas las profesiones. En este momento la inteligencia artificial está mostrando ya su costado complejo en el mundo del trabajo, que es una tendencia que no hablamos recién, pero que cuando uno habla de reforma laboral tiene que entender que estamos en el siglo XXI y los argentinos del siglo XXII ya nacieron, los que van a festejar el siglo XXII. Están en la escuela primaria en este momento. Entonces no me asustes, por favor. Y es así. Este octubre tuvo varios inconvenientes. Por ejemplo, este octubre fue hacía 20 años que en Estados Unidos no se destruía tanto empleo como en este octubre. Y este octubre la mayoría del empleo que se destruyó es empleo de altísima calificación laboral. Por ejemplo, producto en inteligencia artificial. Sí. Después, por ejemplo, KPMG, que es
uno de los empleadores más importantes del Reino Unido, suspendió el pago de horas extra a sus consultores más jóvenes por la inteligencia artificial. Si uno estudia qué pasa a los 3 meses de haber egresado, un muchacho que hizo un máster, un posgrado en Harvard, en Oxford, en Stanford o en Cambridge, las 4 más importantes del mundo, 30% no consiguió trabajo 3 meses después de haber terminado sus estudios. Antes ni siquiera lo dejaban terminar. Y eso es producto de la inteligencia artificial, dicen lo que saben. Así que yo creo que es un tema muy importante. Y obviamente pasa es decir, lo que no vamos a poder hacer los médicos es seguir pensando como veníamos pensando en la era de la inteligencia artificial. Porque ahora apareció una máquina que de alguna manera su proceso de automatización tiene que ver con el juicio médico, el juicio clínico. Si los chats o los modelos predictivos muy sofisticados lo que hacen es automatizar el juicio médico, automatizan la inferencia médica. Y entonces obviamente eso sustituiría en principio médicos. Ahora bien, esto hay que discutirlo largo, ¿no? Porque no es exactamente así. Me encantaría que le pongan a esa inteligencia artificial contención, que yo creo que es uno de los grandes déficits de los médicos, ¿no? Bueno, el punto es el siguiente, que es que la ecuación económica no está muy interesada en la contención. Si vos no tendrías un paciente cada 6 minutos una consulta. O sea, antes de la inteligencia artificial, ya las condiciones de empatía, contención y humanismo médico estaban amenazadas simplemente por una ecuación económica, que ni al médico ni al financiador le cierra la consulta de 1 hora, que era la consulta habitual. Porque el médico no puede vivir por lo que le paga la obra social dando 1 hora para cada paciente, y tampoco lo pasa lo mismo a los sanatorios o a las prepagas o a las obras sociales. Así que el tema de la contención no esperemos que sea un atalaya en el cual podamos resistir el progreso. Hay que trabajar un poco más para que eso sea así. Y eso tiene mucho que ver con la parte humana, no con la parte artificial. Bueno, es así. Ahora bien, el tema el humanismo, lo humano como tal, es una condición que nosotros tenemos de nacimiento, nuestra propia dignidad es humana, pero también tiene que ver se relaciona con nuestra libertad, pero también se educa. O sea, la educación va aumentando la densidad de lo humano. De hecho, uno en un ambiente muy educado, donde hay refinamiento, donde hay buenos modales, donde hay arte, donde hay belleza, donde hay elocuencia, donde hay música, palabras sabias, eso es un ambiente humanista, y eso se adquiere en la escuela. Bueno, entonces la gran pregunta será, frente al embate de la inteligencia artificial como nueva tecnología y a los robots, ¿cuánto está preparando nuestra escuela esa dimensión humana de los seres humanos? Y ahí ya estamos en otra polémica. Sí. Es otra polémica. Sí, no, estamos de polémica en polémica. Mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? Yo no tengo duda de que yo creo que hoy ya está sucediendo que una inteligencia artificial bien prompteada te puede encontrar en una radiografía o en una tomografía computada cosas que el ojo humano de un médico no lo puede ver. Después vos lo tendrás que confirmar como médico, todo. Ahora, ¿dónde metes la ética médica en el medio de ese proceso? Porque hay el código de ética de los médicos es un código muy severo, para decirlo de alguna manera. Claro. Primero hay algo que hay que desmitificar, que es la eventual exactitud o superioridad de la inteligencia artificial respecto de la inteligencia humana. Eso es un mito. La inteligencia humana no piensa en absoluto como lo hace la máquina. El ser humano tiene una capacidad de entender las cosas que es infinitamente superior a la del modelo más desarrollado. Voy a dar un pequeño ejemplo. Vos a un chat le mostrás 1.000.000 de vasos y en el 1.000.001 se equivoca y no sabe reconocer un vaso. Vos a un chico de 5 años le enseñás que esto es un vaso y nunca más se confunde sobre qué es un vaso, no necesita ver 1.000.000 de vasos, al contrario, después empieza a inventarlos. En esto es muy interesante el testimonio de ese famoso libro de Anna Heller, que era Karen Heller, ella era ciega sorda muda de nacimiento, y cuando aprende a reconocer un signo táctil, que era lo único que podía ella reconocer, el símbolo táctil con el agua, ella dice que se le abrió una luz en su mente. Ella estaba encarcelada y
y solo percibe a tacto. Cuando ella percibió una señal, un verdadero símbolo, ahí se le abrió su cabeza. Y a partir de ahí empezó su trabajo intelectual. El ser humano no piensa como la máquina. La máquina, lo único que hace, primero la máquina no entiende nada, ni sabe. La máquina simplemente hace cuentas. El punto es que los programas informáticos logran traducir la realidad en representaciones numéricas de la realidad. Se hacen cómputos, son funciones que se llaman funciones matemáticas o funciones estadísticas, que producen a su vez otros números o cantidades que son representación de otra realidad que es coherente con lo que yo ingresé. Vale decir, yo a la máquina le pongo una placa de tórax y le doy una instrucción que es que reconozca la enfermedad y del otro lado me devuelve un diagnóstico. Ahora, esta mediación nos pone en el mundo de la incertidumbre. Es decir, debemos entender que cualquier resultado que da la máquina, en términos de diagnóstico de un paciente, está sujeto a las reglas de la medicina basada en evidencia. Es decir, va a necesitar un intervalo de confianza, tiene una sensibilidad, tiene una especificidad, tiene una probabilidad post-test. Y esto hoy, dada la escasa formación que se da a los profesionales en estas disciplinas, no se lo está teniendo en cuenta. Entonces, mi pregunta es, ¿quién se va a hacer responsable de los errores diagnósticos? ¿Cómo esperamos que una inteligencia artificial, que de por sí tiene menos flexibilidad que el ser humano, entienda situaciones nuevas? De hecho, es el gran problema. Los modelos de inteligencia artificial se entrenan en datos históricos. Y con los datos históricos resuelven una situación nueva, que no tiene nada que ver como lo hace el ser humano. El ser humano entiende la situación actualmente, y aunque nunca haya estado enfrentado a esa situación, igual puede resolverla, porque la entendió. La máquina no. La máquina lo que hace es mete la situación nueva que se le presenta en su modelo, que es una función estadística nada más, su modelo, y predice conforme a cómo fue entrenada. Entonces no tiene ese nivel de flexibilidad. Es el gran problema de los autos autónomos, que las situaciones nuevas, si no fueron aprendidas, lo van a hacer trastabillar. Y no es reproducible en la medicina. La medicina es mucho más compleja que obstáculos en un camino. Entonces, por eso no hay que adelantarse a creer que la máquina va a suplantar al médico. Lo que pasa es que no va a faltar el interés económico para que lo haga. Tampoco la consulta virtual suple a la consulta presencial. Y sin embargo hay un interés económico que hace que está todo el mundo prometiendo consultas virtuales, cuando estrictamente hablando no es lo mejor. Te voy a contar una anécdota. Una vez Fer tuvo un problema serio de salud y yo lo mandé a ver a un gran amigo mío ya fallecido, Luis María Augusto Fernández. ¿Y qué comentaste vos? ¿Cuál fue tu comentario cuando lo viste? Fue el único gastroenterólogo en un lapso de casi 1 año y 8 meses que me tocó el estómago. Bueno. El único, ¿Cuál es la ventaja que tienen las herramientas de inteligencia artificial? El único. Sí, sí. La ventaja de los modelos es que elevan el nivel, crean un piso muy alto. Vale decir, yo con modelos de inteligencia artificial, sean de lenguaje o no, yo voy a tener en cualquier parte de la geografía un piso de capacidad sanitaria, tanto de diagnóstico para resolver problemas, muy alto. Y sobre la idea cuál es, o lo que sería lo deseable, que sobre ese piso se suba el profesional. Pero para el profesional poder utilizar lo que se llama la consulta aumentada, es decir, subirse sobre la inteligencia artificial, primero va a tener que entender qué es. Claro. Y eso no es un trabajo sencillo. ¿Y no se da en la facultad? No se da en la facultad, y yo creo que ahora habría que empezar a generar cursos muy profundos para entender, porque es el gran desafío. Ustedes recuerdan que hace unos años que se viene discutiendo si vos comparabas dos grupos en medicina, si usabas la P de significación estadística o el intervalo de confianza. ¿Recuerdan? Sí. Y hay toda una discusión al respecto. Y si los modelos multivariados o las comparaciones univariadas, si la regresión lineal, la regresión logística, modelo de Cox, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, multipliquemos eso por 10.
porque viene desde ahí la cosa. Entonces yo lo que sugiero es al profesional que le interesa la inteligencia artificial, sea médico o cualquiera, empezar a estudiar un poco en profundidad esto, porque lo que sí tiene esta tecnología es capacidades insospechadas en comparación a las computadoras anteriores. Yo reitero, no veo que vaya a reemplazar al médico, pero sí va a suplir muchas de sus funciones, y el médico debería subirse sobre eso para que eso sea como un piso, pero bueno, capaz que termine siendo un techo. ¿Por dónde tendría que empezar? Hoy, ¿Qué recomendás? Yo soy un médico no soy médico, gracias a Dios, la humanidad lo agradece. cualquier ¿no? profesional, yo dije pero médico, cualquier pero profesional negro. que se quiere subir a esta ola de la inteligencia artificial, ¿por dónde le aconsejás empezar? Comprender qué es una inferencia estadística. Es muy bueno. Claro, pero para eso tiene que haber ido a la facultad, más o menos. Bueno, pero no, son intuiciones que hay que tener, ¿entiendes? Sí, pero... no, acá no hace falta que nadie sea matemático. De hecho, uno es médico porque es malo en matemática y no quiere ser abogado. Ese es un poco el algoritmo, ¿no? O sea, vos de chico, cuando estás en el colegio secundario, tu mamá te pregunta, ¿querés ser abogado? No. ¿Sos bueno en matemática? No. Entonces sos médico. Porque sos bueno en matemática y no querés ser abogado, terminás siendo ingeniero o contador. Sí. Así que médico o psicólogo estamos en el fondo del último eslabón matemático de la cadena alimentaria. Y no había habilidad para ser futbolista. No, bueno, además, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos esa capacidad. Pero acá son intuiciones, ¿entiendes? No hay que tener un conocimiento metodológico del tema. Eso es para los que saben, que son muy pocos además, que son ingenieros. ¿Lo puedo sacar un poco del futuro y llevarlo al pasado? Yo también quería hacer eso, bueno, en el poquito tiempo que nos queda. Entre 2015 y 2017 fuiste director ejecutivo de PAMI, si no me equivoco. ¿Con quién te encontraste después de la administración de el amigo Luciano Di Césare? El PAMI es una gran institución. Es una gran institución, tiene la arquitectura de aseguradora perfecta, porque concentra toda la gestión del riesgo, pero disemina completamente el financiamiento del riesgo. Al PAMI lo financia toda la población económicamente activa, que trabaja en blanco. Sí, y que no es la mayoría. Claro, ya empezamos con un problema. Pero ese es el problema general de todos los seguros de salud. O sea, la salud tiene ese problema. Toda la salud tiene ese problema. Pero el PAMI tiene esta ventaja. La base de aseguración es la más amplia que se puede pedir, es universal, todos contribuyen eventualmente a su sostenimiento y permite concentrar la gestión del riesgo porque es una población relativamente homogénea y accesible. Ahora, dicho esto, es un desafío técnico formidable. Yo lo que me encontré, pero no quiero hacer nombres del pasado de si fulano de tal o eso, porque no me parece, no es de caballeros, digamos. En la trayectoria del PAMI, lo que intenté hacer, por lo menos de mi parte, es elevar el nivel técnico de gestión al máximo nivel posible, porque es extremadamente complejo de gestionar. Y además es algo sistémico. No lo soluciono diciendo, bueno, ahora tienen medicamentos gratis, ahora tienen prótesis, ahora esto. No. Acá primero hay que generar una línea de prioridades. Primero hay que entender el escenario estratégico. Después tengo que tener claras las metas. Teniendo claras las metas y el escenario estratégico, ahí entiendo lo que es la distancia que hay entre el escenario actual y el ideal. Y entonces me planteo objetivos. Esos objetivos, que son objetivos sanitarios, después se van a conseguir mediante la creación de una serie de capacidades que son las que me permiten llevar adelante las acciones que me permiten cumplir con los objetivos, consumiendo los recursos que este sistema demanda. Toda esa ingeniería, además, yo he tratado de ponerle la mayor cantidad posible de informática, porque la ciencia de la comunicación son como una especie de un nuevo lubricante o aceite en los funcionamientos sistémicos. Ahora, esto es un trabajo faraónico. Yo hice algo, bien o mal, traté de llevarlo en esa lógica, transformar al PAMI en una organización formalmente sistémica y lo más profesional posible. Tenía varios proyectos, tener 10 hospitales propios de alta complejidad en todo el país, generar un sistema de residencias médicas y formación de recursos humanos propio, porque lo amerita. O sea, ¿cómo puede ser que una provincia que tiene medio millón de habitantes tenga ministerio de salud
y que el PAMI, que atiende a 5 millones y medio de jubilados, no tenga una organización de gobernanza razonable. Entonces, mucha gente, lamentablemente, cuando habla del PAMI, opina del PAMI o piensa del PAMI, está pensando con conceptos completamente primitivos, ¿entiendes? El PAMI es grande como la mitad de la provincia de Buenos Aires, como todo el NEA junto, todo el NOA junto, y el NEA tiene menos población que el PAMI. Esa es la dimensión que tiene. Resolverlo es muy complejo, exige la formación de recursos humanos, a mi entender hospitales propios. ¿Por qué? Porque en salud no hay la varita mágica. Yo cada vez que escucho las discusiones de salud que dicen esto es... dan como dogma cuestiones que son absolutamente opinables. En salud lo que funciona, porque los escenarios cambian mucho, lo que funciona es lo que en otras partes del mundo funciona. En otras partes del mundo lo que funciona son la alta complejidad en manos lo más cerca posible de los modelos financiadores. ¿Por qué? Porque es donde yo tengo mayor riesgo. Y como la demanda es infinita, estoy hablando de gente mayor de 65 años. Sí. Todos nosotros, después de los 65 años, nuestra demanda de salud se dispara. ¿El ser humano puede razonablemente esperar vivir hoy hasta los 90, 100 años? Sí, a condición de que tenga acceso a la salud. Sí, claro. No se puede sobrevivir 90 o 100 años sin medicina. Para arrancar están los anteojos. Después las cataratas. O sea, las cataratas después de los 80 años son prácticamente un tercio, la mitad de la gente tiene cataratas. La próstata. Bueno, próstata. Los hombres. La artrosis, las lesiones de columna. Y está este mito de que va a venir un gen que solo va a resolver la cuestión del envejecimiento. Eso cualquiera que trató pacientes sabe que nunca va a ocurrir, porque no pasó con nada. O sea, ¿cómo va a ocurrir con algo tan complejo como el envejecimiento cuando o sea, pensemos que la medicina hoy no puede curar todavía el resfrío común. Sí. El resfrío común se cura solo. ¿Entienden? Sí, entonces, los famosos 7 días o una semana. Sí. Entonces, no imaginaba que es una tontería como el resfrío común, quieren resolver la cuestión del envejecimiento. Son abismos nociológicos. Sí, y más para estos lares, ¿no? Y más a esta altura de partida. No, más para estos lares en donde el acceso a la tecnología es... Ahí va el otro punto. ¿Por qué es importante una institución como el PAMI? Porque vos llevás igualdad en algo tan obligatoriamente igualitario como es cuántos años vas a vivir. Los años que uno va a vivir dependen directamente del nivel socioeconómico de la persona. De hecho, puede haber, en la ciudad de Buenos Aires hay entre 10 y 15 años de diferencia, esperanza de vida solamente por el nivel adquisitivo. En Londres, en la ciudad de Londres, un famoso estudio que se llamó Whitehall Study. Whitehall es la calle donde están los ministerios del Reino Unido. Todos los empleados están por encima de la línea de pobreza, están entre los mejor pagos del Reino Unido y todos tienen el mismo sistema de salud. Sin embargo, la jerarquía laboral y los años de estudio transcurridos determinaban hasta 10 años de diferencia en esperanza de vida. Esos son los famosos determinantes sociales de la salud, que lo habrán leído alguna vez. Perdóname, pero ¿a qué se debía eso? No se sabe bien, porque porque si están digamos... Sí, y supuestamente en las mismas condiciones. Están en las mismas condiciones. ¿Qué es lo que determina esos 10 años? Se cree que tiene que ver con los mecanismos de la respuesta adaptativa al estrés. Lo que se cree es que... mayor nivel, mayor estrés. Menor estrés. ¿A mayor nivel? Sí, mayor nivel educativo y mayor nivel adquisitivo, menor estrés. La persona más estresada de nuestro país es la gente que tiene menos recursos. Sí, de eso no tengo duda, pero yo decía desde el punto de vista de la toma de decisiones, de la responsabilidad. Es contraintuitivo, pero no porque tiene que ver con los niveles de autonomía. Y cuanto más alta la autonomía, menor es el estrés. Por eso hay menos estrés en la gente que tiene subordinados, comparado con la gente que vive sola. La gente que vive sola es la gente más solo y sin recursos, es el colmo de los niveles de estrés. Yo tengo un montón de subordinados y tengo un estrés de la hostia. Tengo 2 preguntas de 2 oyentes. Uno dice, ¿qué opinión le merece lo dicho por el ministro Lugones, que dice que no administro emociones, administro números? ¿Puede ser que algún médico quede con bajo salario, que se muera algún chico? A partir de esta semblanza, ¿no? Bueno, qué sé yo, no. Es una opinión personal la que te pide una opinión, nada más. Yo creo que el presidente de la nación hoy es presidente porque ha tenido una enorme capacidad para interpretar emociones, más que números.
sin duda. Eso es lo que a mí me parece. No me cabe la menor duda de lo que estás A mí diciendo. Después, lo otro que yo creo es que, y eso es un mérito, lo otro que yo creo es que el liderazgo es un tema absolutamente emotivo. Y lo tercero que creo es que la emotividad es indispensable para vivir y para la humanidad. Es decir, la humanidad, al contrario, no es privar de emociones, es enriquecer las emociones. Lo que pasa es que se las sofistica, se hace más sofisticadas. Uno a veces piensa que es más emotivo porque grita como un loco, salta en el escenario y rompe una guitarra. Ese es una pobre emoción, una emoción muy predecible, ¿no? La ira, enojarse y tirar todo. Bueno, ahí no ganaste a nadie. Ahora, enojarse, poder controlarse, tomar una decisión con todas las emociones y después dar una reprimenda constructiva, y bueno, capaz que eso es muchas más emociones. Uh-huh. Yo seguro que con mi mamá la haría enojar y ella tendría ganas de agarrar y romperme, tirarme con algo en la cabeza, con la chancleta, y sin embargo ella hacía trabajar todo esto, y bueno, y no creo que nadie tenga un recuerdo más emotivo en la historia de su vida que el de su mamá. Así que... La otra pregunta, ¿qué necesidad tiene PAMI de sacar la gratuidad de los medicamentos, de los remedios? Es un tema que lo había hecho, bueno, creo que vos lo hiciste en su momento. Claro, pero no es que de todos los remedios. Yo cuando estuve en el PAMI había 167 productos que se daban en forma gratuita que no tenían función de medicamentos. Voy a dar un ejemplo. El ácido hialurónico para las articulaciones. No tiene ningún efecto demostrado en la articulación de nadie. Entonces yo no puedo dar cobertura del 100% a eso cuando tengo problemas para financiar el tratamiento del cáncer o una silla de ruedas. El PAMI, pero esto era mucho más aberrante todavía. Financiábamos cremas cosméticas. El PAMI, cuando yo llegué, financiaba castaña de la India, tintura para el pelo, que son todas cuestiones que no es decir, más cosmética que otra cosa. Pero claro, aparte habla muy mal de una sociedad, porque por otro lado una persona con un cáncer está esperando 3 a 6 meses la aprobación del tratamiento. Y los recursos nunca son inelásticos. No, sí. O sea, los recursos son finitos por naturaleza. O sea, con lo cual cualquier administración lógica tiene que ser solidaria y priorizar. Acá el gran desafío es priorizar y hacerlo con un criterio que es obviamente independiente de cuestiones particulares, ¿no? Que también a veces se priorizan cosas que tienen que ver más con la conveniencia de la mala política y no con las necesidades del paciente. Lamentablemente, en el caso de los medicamentos, a veces no, hay pacientes que están perjudicados porque un remedio que efectivamente necesitan no lo tienen financiado. Bueno, pero eso tiene que ver con un tema inmenso de manejo de recursos que hay que debatir, porque en el PAMI es caos, ¿no? Pero como en todo el mundo, eso no es distinto. Y me imagino que se engancha eso también con el sistema jubilatorio, ¿no es cierto? Digamos, el sistema jubilatorio argentino, todos estamos de acuerdo en que nadie puede subsistir con una jubilación de 400.000, 500.000 pesos por mes. Eso es un hecho. Es un hecho absolutamente irrefutable. Ahora bien, también sabemos todos que no se puede inventar el 7% del Producto Bruto Interno, que es lo que cuestan las jubilaciones, si no estoy equivocado, si no era el 7, era el 8. Sí, el 7%. Bueno, eso no se, porque es una cantidad ingente de recursos, para que lo entendamos. Significa que de cada 100 pesos que gastamos los argentinos cada día, 7 van a jubilaciones, 10 van a salud, 6 van a alimentos, 8 van a energía, 5 van a educación, cuando la frazada mide 100. Entonces esto dice, bueno, crece económicamente, sí, pero para generar las condiciones para crecer económicamente hay que empezar a recomponer todo esto. Así que lo que no vamos a hacer es lo que en el Congreso se ha debatido, que porque los legisladores decidan la jubilación aumente. La jubilación va a aumentar genuinamente va a aumentar solamente si hay reactivación económica y si se cambia la forma en que funciona, la dinámica propia del mercado laboral. Aumenta la cantidad de gente formal. Yo creo que es muy difícil en el mundo contemporáneo, con la expectativa de vida actual restante, no prolongar la jubilatoria. Es todo un tema. Sí. Además, uno médicamente le recomendás a la gente que no se vuelva pasiva. O sea, la actividad es sana en todo punto de vista.
Por supuesto que esto tiene muchas connotaciones que hay que evaluar, el empleo joven, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie quiere vulnerar los derechos de nadie. Ahora, los derechos no son individuales, son colectivos. Yo tengo derecho cuando vivo en una sociedad que construye esos derechos, no cuando vivo en una sociedad donde está el sálvese quien pueda. Y ahí vienen algunos ejemplos antipáticos. Porque la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cuesta igual que el Hospital Garrahan. ¿En qué sentido? En plata por año. En plata. La legislatura de la provincia de Santa Fe cuesta el doble que la de España, la de Madrid. La Comunidad de Madrid, que tiene 5 veces más habitantes, y Madrid, el ingreso per cápita promedio anual debe ser 6 veces más que el de Santa Fe. Una defensoría del pueblo de la mitad de las provincias argentinas gasta como 5 institutos Balseiro. Lo que cuestan los consejos de la magistratura, que además están demostrando ser efectivamente inefectivos, cuestan como 3 veces todo el sistema científico argentino. Acá es, viste, a Dios orando y con el mazo dando. Hagamos la reforma jubilatoria, pero entendamos que las jurisdicciones deben achicar su gasto político. O sea, no hay otra alternativa, ¿entiendes? Pero cuando esas decisiones las tienen que tomar los políticos, es difícil que lo hagan, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una etapa donde hay ciertas consideraciones que hasta los políticos se están dando. Yo te cuento, el que se animó a poner el tema sobre la mesa fue el gobierno, ¿no? Pero hablando en privado con mucha gente de la oposición, del aspecto sindical, de todos lados, más que nada del rubro en el que yo estoy, ¿no? Lo piden todos a gritos. Sí. Lo que pasa es que nadie se anima a decirlo porque decir, no, es políticamente 5 años más va a tener que estar laburando 5 años más para jubilarte en lugar de los 65 a los 70. De todos modos, hasta que me muera, ¿viste? Te dicen, pero ahora, de todos modos, entendamos que hay otros 2 pilares. Ya, esto no se resuelve solo resolviendo el mercado laboral desde el punto de vista es todo un hay 2 componentes paquete más que son críticos: la salud y la educación. Sin acceso a la salud, el mercado laboral está vulnerado. Voy a dar un ejemplo: 4% de los chicos a los 20 años tiene edentación crítica definitiva, tiene menos de 20 piezas dentarias. La estatura de los argentinos hace 40 años que no aumenta. Nos quedamos en relación a Holanda y en relación a Corea del Sur, para dar un ejemplo. Y los japoneses, nos están pasando en estatura. Entonces, doy estos ejemplos. O sea, 1 millón de chicos se van a la cama sin comer, con la panza vacía. Y después viene lo educativo. Hace 30 años que en la Argentina ninguna jurisdicción mejora a un punto ningún parámetro de su nivel educativo, ya sea de idioma, matemáticas o ciencias. Entonces, 30 años es suficiente tiempo para darte cuenta que el sistema que implementaste no funciona. Ya, nosotros estamos siempre enamorados de la teoría, y acá hay que ser más pragmático, ¿entiendes? O sea, ¿cuántas veces hay que ver que la matemática enseñada como se está enseñando en la Argentina no enseña matemática? O sea, los chicos no aprenden, y no se puede decir que no aprenden porque es culpa de los chicos, que es lo que básicamente te dicen. Porque los chicos han estudiado matemáticas y aprendido, bajo las bombas en la Segunda Guerra Mundial, en situaciones de carestía extrema, como fueron los primeros 50 años, 60 años de la República Popular China, 50 años. Es decir, no es que no. Por supuesto que hay que resolver lo social, pero parte de resolver lo social es que los chicos aprendan en la escuela. O sea, no es un hecho elemental, ¿entienden? Y acá yo creo que el método que se usa actualmente ha demostrado ser un fracaso rotundo, ¿no? O sea, no tiene, no sé, para mí ni admite discusión ya, porque aparte ningún lugar serio lo usa. ¿Me dejas hacerle la última pregunta, penúltima? Un placer. Lo tengo que leer para que sea SIC textual. Tu viejo dijo en una entrevista que casi todos los políticos son chorros. Casi todos los, entre paréntesis, casi todos los políticos son chorros. Y dijo que Macri, Mauricio, nació para hacer, pero no sabe vender ni un paquete de churros. ¿Qué opinas? ¿Lo dijo tu viejo? Sí. Yo a Mauricio Macri le tengo un enorme respeto y cariño personal. Le tengo mucho respeto como ni hablar como persona, pero sobre todo como profesional, lo que a mí me tocó ver, que era como jefe de gobierno y como presidente de la Nación. O sea, en los 2 trabajos
yo lo que percibí era un profesional muy formado y muy una persona que encaraba profesionalmente su trabajo, tanto como jefe de gobierno como como presidente. Si yo dijese otra cosa estaría mintiéndome a mí mismo, y la verdad que es la peor de todas las mentiras. Claro. No, pero papá lo respetaba, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, después hay otras cuestiones, errores que se han cometido que tienen que ver, no sé si con falta de calle, yo no soy quien para decirlo, pero que ocurrieron. O sea, el caso de cómo se estructuró la jefatura de gabinete con los dos vicegabinetes en la presidencia de Mauricio Macri, yo creo que eso fue una equivocación. O sea, de hecho no funcionó en la práctica, ¿entiendes? Los ojos no funcionaron. No. Los ojos hay un error, ciegos, ¿entiendes? Estaban ciegos los ojos ahí. Ahí, sí, pero no es un juicio de valor ético ni moral. No es sobre la persona, sino sobre el sistema, sobre el modelo. Pasó esto. Segundo, también es las circunstancias. Porque yo le puedo garantizar que él quería hacer cambios mucho más a fondo de lo que todos queríamos. Eso es un hecho. De lo que todos creíamos que era posible. Y eso reprimió un poco o trasladó el asunto. Ahora, finalmente, la Argentina está en una situación que hay que ver cómo sigue esto todavía. Porque los temas no se van a resolver solos. O sea, los problemas de educación, de salud que tiene nuestro país y los problemas sociales profundos que se están generando no se van a resolver solos. Entonces, creo que acá hay una cuestión en dos tiempos, habrá que verlo, ojalá, porque yo estoy del otro grupo que quiere que al presidente Milei le vaya bien. Los que votaron lo demostraron. A mí no me cabe ninguna duda de eso, porque Argentina no puede seguir perdiendo el tiempo. O sea, nosotros no podemos perder el tiempo, la eternidad, digamos, dando vueltas con esto. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, habrá que verlo. Mi impresión, pero esto es mi impresión nada más, y tómelo como de quien viene. Yo veo que lo que la historia demuestra es que a los problemas de organización del sistema económico normalmente funcionan y generan cambios estructurales cuando hay sistemas de organización de la sociedad. Ahora, los sistemas de organización de la comunidad son mucho más complejos. O sea, es más fácil el tema económico, el tema social. Yo te digo, reformar la economía tiene un problemática, yo te digo, reformar la educación tiene una problemática 1.000.000 de veces más grande. Y reformar la salud ni hablar, porque tiene que ver mucho con códigos de conducta, ¿entiendes? ¿Por qué se fue grande la educación en Argentina? Porque teníamos o la salud, porque teníamos unas maestras, unos maestros y unos médicos y enfermeros que tenían una concepción distinta de la realidad. Sí. No digo que ahora sea peor, porque ahora uno da la impresión de que, de hecho, todo el país se cayó, ¿entiendes? Entonces, obviamente, al maestro se le falta respeto, pero si no se recupera una condición de grandeza, y condición de grandeza no es ser uno grande, sino buscar la grandeza, si no se hace eso, yo dudo que la Argentina pueda llegar a ser un país grande, porque un país se hace grande cuando su pueblo busca la grandeza, y eso creo que es la cuenta pendiente que no la va a resolver la economía, que es indispensable y que eso requiere ejemplos. Y mucho tiempo. Y algo de tiempo, no tanto tiempo. Mirá el reloj. Cumplimos. Por supuesto. Cumplimos. Gracias. Horario, Charlie, sí. ¿No, Agustín? Ahí mi amigo Agustín Babio está dándome el ok que cumplimos con el tiempo. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Todos los días se aprende algo nuevo, y más de gente que tiene inteligencia natural, no artificial. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un placer.